Hoy revisamos un documento que detalla la implementación de la nueva CURP biométrica en México. Es un texto muy claro, bien estructurado, pero en esta sesión vamos a explorar cómo se puede, elevar su impacto para que de verdad resuene con el lector. Bueno, entrando de lleno, el documento explica de maravilla el qué y el cómo del proceso, pero podría fortalecerse mucho al conectar esos datos duros con las preocupaciones cotidianas del ciudadano común. Ok. El tema aquí es que el tono actual es súper informativo, muy procesal, casi como un comunicado oficial. Muy frío, ¿no? Exacto, muy frío. Es preciso, sí, pero puede resultar muy distante para alguien que no está, familiarizado con el lenguaje burocrático. Claro. Seguro está sintiendo. Entiendo. Entonces, para mejorarlo, proponemos incorporar una perspectiva mucho más centrada en el ciudadano. Hay que anticipar sus preguntas y traducir toda esa información legal y técnica a escenarios de la vida real. El objetivo es que pase de ser un manual de instrucciones a una guía empática. Una guía que te acompañe. Justo. Por ejemplo, se podría añadir una sección de preguntas frecuentes que vaya directo a las dudas prácticas. ¿Qué pasa si mi acta de nacimiento tiene un errorcito? Sí, la clásica. O, ¿cómo pueden las personas mayores o con discapacidad hacer el trámite fácil? Y la más importante, ¿qué nivel de seguridad protege mis datos biométricos? Eso está muy bien planteado. Y me pregunto, al enfocarnos así en el ciudadano, ¿podríamos también tocar la barrera de la brecha digital? Totalmente. ¿A qué te refieres en específico? Pues se menciona un correo electrónico como requisito. Lo dan por sentado. Pero, ¿qué pasa si consideramos a ese segmento de la población que no tiene acceso regular a Internet o que simplemente no tiene un correo? Muchísima gente, sobre todo adultos mayores. Exacto. Reconocer esa realidad y quizás sugerir alternativas o mencionar cómo se va a abordar haría el documento muchísimo más completo. Más inclusivo. Tienes toda la razón. Es una omisión importante. Y la solución no tiene que ser súper compleja. Con solo reconocer el problema, ya ganas confianza. Bastaría con añadir una nota, algo como: sabemos que no todos tienen acceso a un correo. Se están desarrollando alternativas en los módulos de atención para que nadie se quede fuera. Claro. El simple hecho de decir, te vemos y estamos pensando en ti, cambia el tono por completo. Sí, de uno en positivo a uno que incluye. Me gusta. Y fíjate, esa idea de generar confianza me lleva al segundo punto. Si bien se mencionan el robo de identidad y las personas desaparecidas como impulsores, el análisis podría ganar una profundidad enorme si explorara las controversias asociadas con la biometría. ¿El elefante en la habitación? Justo. La debilidad que veo es que el documento presenta la justificación oficial de forma muy lineal. Seguridad, modernización, todo muy bonito. Sí, el discurso de siempre. Pero un lector crítico o simplemente alguien informado sabe que centralizar datos biométricos genera debates importantísimos sobre privacidad y vigilancia. Claro. Al omitir esa dimensión, el texto se puede percibir como unilateral o peor, como propaganda. Pierde muchísima credibilidad. Y se ve ingenuo, como si no supiera que esa conversación existe. Exactamente. Entonces, la sugerencia es añadir un apartado breve que reconozca estos desafíos. Ojo, no se trata de oponerse a la medida. No, para nada. Se trata de demostrar una comprensión integral del tema, lo que, irónicamente, refuerza la autoridad y la objetividad del autor. Ok, ¿y cómo se vería eso en la práctica? Podrían crear una subsección, quizá titulada Consideraciones y desafíos. Y ahí se podrían plantear preguntas reflexivas, algo como: ¿qué mecanismos existen para auditar el uso de esta base de datos y prevenir abusos? O ¿cómo se compara el modelo mexicano con otros países que han implementado identificaciones biométricas? Interesante. Incluso se puede mencionar el debate sin tomar partido. La transición hacia una identidad biométrica ha generado un diálogo nacional sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Si bien la ley establece candados para la protección de datos, organizaciones civiles han señalado la importancia de una supervisión ciudadana constante. Eso te blinda. Te hace ver honesto. Y a partir de ese punto, de ser honestos con los desafíos, ¿qué tal si lo conectamos con los antecedentes? Te refieres al intento fallido de la cédula. Exacto. Mencionan el intento de 2009-2012, pero muy de pasadita. Podríamos fortalecer el argumento explorando brevemente por qué fracasó.
Es una excelente idea. Si fue por presupuesto o conflictos con el IFE, como dicen, ¿qué lecciones se aprendieron? Mostrar que se entienden los errores del pasado podría generar mucha más confianza en el lector sobre por qué esta vez sí podría funcionar. Totalmente de acuerdo. ¿No se corre el riesgo de que al no analizar esas fallas, el lector piense que se van a repetir los mismos errores? Sin duda. Es como si un restaurante que se te quemó reabre y no te dice nada de sus nuevos sistemas contra incendios. Es lo primero que quieres saber. Tienes que abordarlo de frente. Justo eso. Y esto me lleva al tercer y último punto, que para mí es el más potente. La estructura actual es lógica, sí, pero se podría crear una narrativa mucho más fuerte reorganizando el flujo. La idea es presentar el problema de forma contundente, antes de detallar la solución. A ver, cuéntame más. El documento ahorita empieza con los fundamentos legales. La parte más árida. La más árida. Es como empezar una película con los créditos. El gancho emocional, la justificación real del proyecto. La crisis de desaparecidos, el robo de identidad. Todo eso está en la segunda sección, en antecedentes. El lector puede perder el interés mucho antes de llegar a la parte más convincente. Te pierden en la primera página, literal. Totalmente. La sugerencia es simple, pero creo que transforma todo. Invertir el orden de las dos primeras secciones. Crear un arco narrativo más natural. Problema y luego solución. Enganchar con la urgencia primero. Exacto. Enganchar al lector con la urgencia del problema antes de presentar el marco legal y el programa como la respuesta a ese problema. Me gusta. ¿Y cómo se vería ese nuevo inicio? Podrías comenzar con una sección reestructurada llamada El desafío de la identidad en México. Iniciar con una frase impactante sobre cómo la credencial del INE, diseñada para votar, se convirtió en la identificación de facto del país. Que es una locura si lo piensas. Es una locura. Y de ahí presentas las consecuencias, el robo de identidad, su impacto y la vinculación con el Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Estableces el por qué? Una vez que estableciste ese contexto urgente, entonces introduces la siguiente sección, una solución nacional, la CURP biométrica. Y es ahí donde los fundamentos legales encajan perfecto. Ya no son una lista de leyes. Son la respuesta estructural del Estado a un problema que ya entendí. Justo. Y finalmente la sección del programa de implementación se convierte en la guía práctica para que el ciudadano forme parte de esa solución. Ese reordenamiento me parece muy efectivo. Y oye, dentro de esa nueva estructura, ¿podría el punto sobre los menores de edad tener más relieve? Cierto, ahora está súper perdido. Es una nota al final de una sección, pero es un punto crítico. ¿Qué pasaría si se le da un párrafo propio bajo un subtítulo como vínculo de identidad familiar? Me encanta. Esto no solo le da la importancia que merece, sino que refuerza la idea de que este es un sistema integral que busca proteger la identidad desde la infancia. Conecta de nuevo con el porqué de la seguridad. Qué buen punto. Pasaría de ser un trámite a una declaración de principios. Estamos construyendo un sistema que protege a las familias. Es mucho más potente. Perfecto. Para concluir, la solidez informativa de este documento es su gran fortaleza. Las sugerencias de hoy se centran en potenciar su conexión con el lector. Exacto, no en cambiar el fondo. En resumen, los 3 puntos claves son: 1. Humanizar el impacto. Traducir los datos y procesos a escenarios y preguntas de la vida cotidiana del ciudadano. Ponerse en sus zapatos. 2. Ampliar la perspectiva. Reconocer los debates en torno a la biometría para construir un análisis más robusto y creíble. Ser transparentes. Más persuasivo. Contar una historia, no solo dar datos. Exactamente. Las acciones concretas podrían ser: añadir una sección de preguntas frecuentes, incorporar un apartado sobre los desafíos de la privacidad y, sobre todo, probar a iniciar el documento con la sección de antecedentes. Cambios muy puntuales pero con mucho impacto. Creemos que sí. Nos encantaría ver cómo evoluciona este texto. Cuando tengas una nueva versión, por favor, no dudes en compartirla de nuevo con nosotros.